El 18 de enero de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, compareció ante los medios en Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores. Su mensaje fue directo. España no aceptaría conformarse con una simple tregua en Gaza. Exigió una acción europea coordinada que forzara una solución política estructural al conflicto. La declaración fue recogida por agencias internacionales y ocupó titulares en medios europeos durante 48 horas. El posicionamiento español se presentó como una evolución natural de su política exterior progresista en Oriente Medio. Sin embargo, 3 días después, el 21 de enero, un informe clasificado del Centro Nacional de Inteligencia, marcado como difusión restringida, solo destinatario, llegó a la Mesa de Coordinación de Seguridad Nacional en Moncloa. El documento, de apenas 4 páginas, contenía un análisis de amenazas derivadas de la postura española. No mencionaba riesgos diplomáticos ni tensiones con terceros países. Hablaba de otra cosa: redes de financiación, células inactivas y vectores de radicalización en territorio nacional. El informe no se filtró a prensa. No hubo comunicado oficial. Simplemente desapareció en los archivos de Presidencia. Lo que los medios presentaron como un gesto diplomático de principios era, en realidad, la punta de un iceberg operacional. Según fuentes de inteligencia consultadas por este canal, la declaración de Álvarez no fue una postura espontánea ni una simple estrategia de política exterior. Fue el resultado de una operación encubierta del CNI que, durante 11 meses, monitoreó la infiltración de estructuras criminales en el tejido asociativo pro-palestino en España. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y el Grupo de Delitos Telemáticos participaron en el seguimiento de transferencias financieras sospechosas hacia entidades humanitarias registradas en Valencia, Barcelona y Madrid. Este informe revela lo que ocurrió realmente detrás del posicionamiento español. Lo que no se dijo en Bruselas, lo que no apareció en los comunicados oficiales. ¿Y por qué? 11 días después de aquella declaración, 3 ciudadanos españoles fueron interrogados en dependencias de la Guardia Civil sin que ningún medio informara al respecto. La versión pública del posicionamiento español fue construida con precisión institucional. El 18 de enero de 2025, tras el Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado de prensa en el que España abogaba por una solución definitiva al conflicto en Gaza basada en el derecho internacional y los acuerdos de Oslo. Álvarez declaró textualmente que el mensaje fue respaldado por Irlanda y Bélgica, que se sumaron públicamente a la propuesta española. Los medios españoles replicaron la narrativa con titulares prácticamente idénticos. España lidera la presión europea por una paz definitiva en Gaza. Álvarez rechaza treguas temporales y exige solución política. Madrid se posiciona como mediador clave en Oriente Medio. Los editoriales destacaron la coherencia de la política exterior del gobierno y su compromiso con los derechos humanos. Todo parecía encajar. El mismo día, la Moncloa publicó una nota interna accesible solo para altos cargos ministeriales en la que se detallaba la estrategia de comunicación: evitar cualquier referencia a tensiones con Israel, no mencionar la posición de Estados Unidos y enmarcar el discurso exclusivamente en términos humanitarios y de legalidad internacional. El documento especificaba que ningún funcionario debía vincular públicamente la declaración con cuestiones de seguridad nacional. La instrucción era clara: mantener el foco en lo diplomático, no en lo operacional. 5 días después, el 23 de enero, el portavoz del Ministerio del Interior compareció en rueda de prensa semanal. Le preguntaron si había detectado un aumento de amenazas derivadas de la postura española sobre Gaza. La respuesta fue técnica y tranquilizadora. España mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista desde 2015. No hay cambios en la evaluación de riesgos. Nadie preguntó por operaciones en curso. Nadie mencionó informes clasificados. La narrativa se cerró sin fisuras aparentes. Sin embargo, ciertos detalles del caso no encajaban. Y cuando la UCO comenzó a cruzar datos de inteligencia financiera con registros de movimientos migratorios, el relato oficial empezó a desmoronarse. El 29 de enero de 2025, un analista de la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales detectó una anomalía en el sistema de alertas automatizado. Entre el 10 y el 17 de enero, justo antes de la declaración de Álvarez en Bruselas,
se registraron 14 transferencias internacionales por un total acumulado de 287.000 euros hacia 3 asociaciones culturales, registradas en España: la Fundación Puente Mediterráneo, Valencia, la Asociación Solidaridad Sin Fronteras, Barcelona, y el Centro Cultural Al-Quds, Madrid. Las transferencias provenían de cuentas intermediarias en Turquía, Qatar y Líbano. Ninguna superaba los 25.000 euros individualmente, el umbral que activa protocolos de revisión manual en entidades bancarias. Lo inusual no era el origen geográfico ni el destino asociativo. Lo inusual era el patrón temporal. Las 14 operaciones se ejecutaron en un margen de 7 días, todas a través de la plataforma Wise, anteriormente TransferWise, utilizando cuentas emisoras distintas, pero con metadatos digitales idénticos. Misma dirección IP, de conexión enmascarada mediante red, Tor, mismo dispositivo emisor identificado por huella digital del navegador, mismo horario de operación entre las 3:17 y las 4:45 horas. Franja que coincide con el cierre de mercados europeos, pero la apertura de mercados en Oriente Medio. El analista elevó el caso al Grupo de Análisis de Terrorismo Financiero de la UCO. El 3 de febrero, tras 5 días de revisión, el informe técnico fue concluyente. Las transferencias formaban parte de una operación de fraccionamiento inverso, una técnica de blanqueo en la que múltiples remitentes ficticios envían cantidades pequeñas a un mismo destino para evitar detección algorítmica. Cuando la UCO solicitó acceso a los registros internos de las 3 asociaciones receptoras, descubrió que ninguna había declarado esos ingresos en sus balances trimestrales presentados ante Hacienda. Las cuentas estaban activas, los fondos habían sido recibidos, pero no existía rastro contable oficial. El 7 de febrero, agentes de la UCO se presentaron sin previo aviso en las sedes de las 3 entidades. No hubo detenciones, solo requerimientos de documentación y entrevistas voluntarias con los responsables legales. Las 3 organizaciones presentaron la misma justificación. Se trataba de donaciones privadas de ciudadanos expatriados destinadas a proyectos humanitarios en Gaza. No había irregularidad, solo un retraso administrativo en el registro contable. Lo que parecía un error contable menor reveló algo mucho más estructurado. Y cuando el CNI intervino las comunicaciones digitales de los responsables de esas asociaciones bajo autorización judicial emitida el 10 de febrero, contrainteligencia, el verdadero origen de la operación se remonta al 14 de marzo de 2024, 11 meses antes de la declaración de Álvarez. Ese día, en una sala de reuniones del cuartel general del CNI, en la avenida de Padre Huidobro, Madrid, se celebró una sesión extraordinaria del Comité de Seguimiento de Amenazas Asimétricas. Asistieron representantes de la División de Contrainteligencia, la Unidad de Ciberinteligencia y 2 oficiales de enlace del Servicio de Información de la Guardia Civil. El tema central no figuraba en el orden del día oficial: vectores de radicalización asociados al conflicto en Gaza. Según el acta clasificada de esa reunión, parcialmente filtrada a este canal, el CNI había identificado un patrón preocupante. Entre enero y marzo de 2024, al menos 47 ciudadanos españoles habían participado en foros digitales cifrados vinculados a organizaciones proscritas en la Unión Europea. No eran foros públicos ni redes sociales convencionales. Eran canales privados en Telegram y servidores Matrix protegidos con cifrado de extremo a extremo, accesibles solo mediante invitación verificada. Los mensajes analizados obtenidos mediante infiltración digital autorizada por la Audiencia Nacional mostraban una escalada retórica, desde discusiones ideológicas hasta instrucciones logísticas para acciones de apoyo activo en territorio europeo. El CNI no esperó. Entre abril y junio de 2024 desplegó la operación Centinela Azul, un dispositivo de vigilancia digital que monitoreó 14 perfiles sospechosos en redes cifradas. La operación fue coordinada con el Centro Criptológico Nacional y contó con apoyo técnico de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y la Información. El objetivo no era intervenir inmediatamente, sino mapear la red completa, identificar nodos, rastrear flujos de comunicación, determinar jerarquías operacionales. Los resultados fueron inquietantes. 7 de los 47 perfiles monitoreados mantenían contacto directo con responsables de las 3 asociaciones culturales que, meses después, recibirían las transferencias sospechosas.
Las comunicaciones interceptadas entre mayo y agosto de 2024 revelaron un lenguaje codificado. Ayuda humanitaria. Era utilizado como eufemismo para financiación operativa. Envío de medicamentos significaba transferencia de fondos. Coordinación con voluntarios se refería a movilización de activistas en territorio español. El 19 de septiembre de 2024, un agente encubierto del CNI, identificado en documentos internos con el nombre en clave Germe7, logró infiltrarse en uno de los canales cifrados, haciéndose pasar por un empresario español con negocios en Líbano, dispuesto a colaborar con causas justas. Durante 4 meses, Germe7 estableció contacto con 5 individuos clave, 2 de ellos residentes en Valencia y Barcelona. Las conversaciones grabadas transcritas en informes de seguimiento semanales confirmaron la existencia de una estructura organizativa con 3 niveles: captadores responsables de reclutar simpatizantes en mezquitas y centros culturales, facilitadores encargados de gestionar logística y comunicaciones, y coordinadores, figuras que mantenían contacto directo con células en Turquía y Líbano. El 2 de diciembre de 2024, el CNI presentó un informe de síntesis al secretario de Estado de Seguridad. El documento, de 23 páginas, era terminante. Existía una red de financiación activa en España que canalizaba fondos hacia estructuras vinculadas a Hamás a través de asociaciones culturales aparentemente legítimas. La red operaba con sofisticación técnica. Utilizaba criptomonedas para operaciones internacionales, cuentas mula para fraccionamiento de transferencias y sistemas de mensajería efímera para coordinar acciones. No había evidencia de planificación de atentados en suelo español, pero sí de movilización de recursos hacia el exterior. La conclusión del informe era clara. España no podía mantener una postura diplomática ambigua sobre Gaza sin exponerse a ser utilizada como plataforma logística por estructuras que, aunque no operaban violentamente en territorio nacional, sí financiaban operaciones en el exterior. Y ese cambio debía ser público, coordinado con Europa y lo suficientemente contundente como para desarticular la narrativa que estas redes utilizaban para justificar su actividad: la supuesta pasividad europea ante el conflicto. Así nació la Declaración de Álvarez. No fue diplomacia, fue contrainteligencia. La red identificada por el CNI no operaba en el vacío. Formaba parte de un ecosistema financiero transnacional diseñado para operar bajo el radar de los sistemas de detección europeos. Entre enero y octubre de 2024, la División de Inteligencia Económica del CNI rastreó el flujo de fondos desde las cuentas emisoras en Turquía, Qatar y Líbano hasta sus destinatarios finales. El rastro llevó a una estructura de 3 capas que combinaba legitimidad aparente con opacidad deliberada. La primera capa era visible: asociaciones culturales registradas legalmente en España, con estatutos aprobados por el Ministerio del Interior, cuentas bancarias declaradas y actividades públicas documentadas. La Fundación Puente Mediterráneo organizaba eventos culturales en Valencia. La Asociación Solidaridad Sin Fronteras gestionaba programas de ayuda humanitaria en Barcelona. El Centro Cultural Al-Quds impartía clases de árabe en Madrid. Todas contaban con subvenciones municipales y colaboraban con ONG reconocidas. Nada en su funcionamiento oficial levantaba sospechas. La segunda capa era menos visible pero igualmente legal. Empresas de importación-exportación registradas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos que actuaban como intermediarias financieras. Estas empresas, 11 en total, según el informe del CNI, operaban en sectores de alto flujo de efectivo: textiles, alimentación halal, tecnología de consumo. Sus balances eran impecables, pagaban impuestos, declaraban beneficios, pero un análisis forense de sus transacciones reveló algo inquietante. El 73% de sus movimientos financieros carecían de correspondencia con operaciones comerciales reales. Eran transferencias sin factura asociada, pagos sin contrato, remesas sin destinatario identificable. La tercera capa era completamente opaca. Una red de 34 cuentas mula distribuidas en 6 países: Turquía, Líbano, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Francia, que recibían fondos de origen desconocido, los fraccionaban en pequeñas cantidades y los reencaminaban hacia las asociaciones españolas. Estas cuentas pertenecían a individuos sin vínculos aparentes entre sí: estudiantes,
trabajadores manuales, pequeños comerciantes. Ninguno de ellos era consciente de que sus datos bancarios estaban siendo utilizados. Habían cedido acceso a sus cuentas a cambio de comisiones de entre 200 y 500 euros por operación, creyendo que participaban en transferencias legales de remesas familiares. El CNI identificó al arquitecto del sistema. Su nombre en clave en los informes de inteligencia es Nodo Principal. Se trata de un ciudadano libanés de 41 años, residente en Estambul, con doble nacionalidad turca, vinculado a una red de facilitadores financieros que operan en la zona gris entre el comercio legítimo y la financiación de estructuras armadas. Nodo Principal no aparece en ninguna lista de sanciones internacionales, no tiene antecedentes penales. No figura en bases de datos de terrorismo. Es, formalmente, un empresario del sector textil con negocios en Oriente Medio y Europa. Pero los metadatos bancarios revelaron otra cosa. Entre marzo y diciembre de 2024, Nodo Principal gestionó transferencias por un total de 4,7 millones de euros hacia 23 pascalises europeos. España era solo uno de los destinos. Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Suecia. El patrón era idéntico. Asociaciones culturales legales, empresas intermediarias opacas, cuentas mula distribuidas, un sistema industrializado de lavado financiero con una particularidad. Los fondos siempre terminaban en entidades vinculadas, directa o indirectamente, a la órbita de Hamás. El CNI descubrió algo más. Entre los facilitadores europeos identificados en la red de Nodo Principal, había 3 individuos con vínculos empresariales en España. Un importador de productos electrónicos con sede en Valencia, un mayorista de alimentación en Barcelona y un consultor financiero en Madrid. Los 3 compartían una característica. Habían participado como ponentes o patrocinadores en eventos organizados por las 3 asociaciones culturales investigadas. No había pruebas de que conocieran el destino final de los fondos, pero su presencia en el entramado no era casual. Eran piezas funcionales de un sistema diseñado para operar con compartimentación. Cada actor conocía solo su rol específico, nunca el conjunto. El informe del CNI, presentado el 2 de diciembre de 2024, incluía un anexo clasificado con un título inquietante: Riesgo de instrumentalización política. El documento advertía que la red financiera identificada no solo canalizaba fondos, sino que también operaba como vector de influencia. Las asociaciones culturales investigadas organizaban conferencias, debates y campañas de sensibilización sobre el conflicto en Gaza. Estas actividades, en sí mismas legales, servían para normalizar narrativas extremas, reclutar simpatizantes y presionar políticamente a instituciones españolas para que adoptaran posturas favorables a Hamás. El riesgo no era inmediato ni violento, era sistémico y lento. La infiltración progresiva de estructuras radicales en el tejido social español bajo la apariencia de activismo legítimo. Por eso la declaración de Álvarez no fue solo diplomacia, fue una maniobra de contrainteligencia diseñada para romper esa narrativa. Al exigir una solución política estructural y rechazar treguas temporales, España enviaba un mensaje codificado. No permitiría que su territorio fuera utilizado como plataforma logística por redes que operan en la ambigüedad. El posicionamiento público era la cara visible de una operación encubierta que llevaba 11 meses en marcha. El 18 de enero de 2025, cuando José Manuel Álvarez compareció en Bruselas y declaró que España no aceptaría una simple tregua en Gaza, no estaba improvisando. Tampoco estaba expresando una postura ideológica espontánea. Estaba ejecutando el paso final de una operación de contrainteligencia diseñada para desactivar una red de financiación sin alertar a sus operadores. La lógica era precisa. Si España adoptaba públicamente una postura contundente, exigiendo una solución política definitiva al conflicto, las redes que operaban en su territorio bajo la narrativa de ayuda humanitaria urgente perderían su justificación operativa. No podrían seguir presentándose como respuesta a la supuesta pasividad europea. Su discurso de movilización perdería coherencia. Y, lo más importante, quedarían expuestas a escrutinio público sin que el Estado español tuviera que revelar explícitamente que las estaba investigando. El CNI lo llamó desactivación narrativa. Neutralizar una amenaza cambiando el contexto discursivo en el que opera, sin necesidad de intervención policial inmediata. La estrategia tenía una ventaja táctica.
permitía al Estado español mantener la vigilancia activa sobre la red sin alertar a sus nodos internacionales. Una detención masiva habría forzado a los operadores externos a desmantelar sus estructuras y reconstruirlas en otros países. Solo confusión estratégica. Las 14 transferencias detectadas entre el 10 y el 17 de enero, los 287.000 euros enviados a las 3 asociaciones no fueron casuales. Según el análisis de inteligencia del CNI, los operadores de la red interpretaron los rumores sobre un posible endurecimiento de la postura española como una señal de riesgo inminente. Decidieron acelerar el envío de fondos antes de que se activaran controles más estrictos. No sabían que ya estaban siendo monitoreados. Pensaban que se adelantaban. En realidad, confirmaban las sospechas. Cuando la UCO intervino las comunicaciones digitales de los responsables de las 3 asociaciones el 10 de febrero de 2025, los mensajes interceptados revelaron desconcierto. Un extracto de una conversación cifrada en Telegram entre 2 facilitadores, traducido del árabe por el Centro Criptológico Nacional, era elocuente. El gobierno ha cambiado el discurso. Ya no podemos usar el argumento de la indiferencia europea. Nos están cerrando el espacio. No sé si seguir o pausar. La respuesta del interlocutor fue igualmente reveladora. Pausa. Esperamos instrucciones de afuera. Algo no encaja. Ese desconcierto era exactamente el objetivo. El CNI no buscaba desmantelar la red inmediatamente. Buscaba paralizarla, obligarla a entrar en modo defensivo, forzar errores operacionales y, sobre todo, enviar un mensaje a los nodos internacionales. España ya no era territorio neutral. Operar allí implicaba riesgos que antes no existían. La declaración de Álvarez no fue el final de la operación. Fue el comienzo de la fase 2, el 29 de enero, cuando el analista de la Unidad de Inteligencia Financiera detectó las transferencias sospechosas. No estaba descubriendo nada nuevo. Estaba confirmando lo que el CNI ya esperaba. La red reaccionaría. Y esa reacción proporcionaría nuevos datos, nuevos perfiles, nuevas conexiones. Cada transferencia era un hilo. Cada hilo llevaba a un nodo. Cada nodo revelaba una estructura. El 7 de febrero, cuando agentes de la UCO se presentaron en las sedes de las 3 asociaciones, no buscaban confesiones ni pruebas inmediatas. Buscaban presión psicológica. Querían que los responsables supieran que estaban siendo observados, que cada movimiento era rastreado, que la operación había dejado de ser invisible. La estrategia funcionó. Entre el 8 y el 15 de febrero, las comunicaciones cifradas monitoreadas por el CNI mostraron un aumento del 340% en mensajes internos de la red. Pánico operacional. No predente. Reuniones de emergencia. Intentos de desmantelar evidencias. Todo documentado. Todo archivado. Lo que los medios presentaron como un posicionamiento diplomático. España no estaba liderando una iniciativa humanitaria en Bruselas. Estaba cerrando una ventana operativa en Madrid, Valencia y Barcelona. Y lo hacía sin disparar un solo tiro. Sin publicar un solo comunicado de seguridad nacional, sin alertar a una opinión pública que jamás supo que una red activa de financiación había operado en su territorio durante casi un año. El 29 de enero de 2025, 11 días después de la declaración de Álvarez, 3 ciudadanos españoles fueron citados voluntariamente en dependencias de la Guardia Civil en Valencia, Barcelona y Madrid. No hubo detenciones. No se activó el protocolo de lectura de derechos. Las entrevistas fueron registradas como comparecencias informativas en el marco de una investigación administrativa. Los 3 individuos eran responsables legales de las asociaciones culturales investigadas. Los 3 proporcionaron documentación contable, declaraciones fiscales y justificantes de las transferencias recibidas. Los 3 fueron puestos en libertad tras 4 horas de interrogatorio. Ningún medio informó sobre estas comparecencias. El 12 de febrero, la Audiencia Nacional archivó provisionalmente el expediente de investigación. El auto judicial fue breve. No se aprecian indicios suficientes de delito de financiación de terrorismo ni de blanqueo de capitales. Las transferencias investigadas corresponden a donaciones privadas legítimas con retraso en la declaración contable, subsanado durante la instrucción. El caso se cerró sin cargos. Las 3 asociaciones continuaron operando con normalidad.
Sus cuentas bancarias permanecieron activas. Sus actividades culturales prosiguieron sin interrupción, pero el archivo judicial no fue el final del caso. Fue su reconfiguración. Según fuentes de inteligencia consultadas por este canal, el CNI mantuvo activo el dispositivo de vigilancia sobre las tres entidades bajo la cobertura legal de monitoreo preventivo de amenazas asimétricas. Las comunicaciones digitales siguieron siendo interceptadas. Los movimientos financieros continuaron siendo rastreados. Los vínculos internacionales permanecieron bajo escrutinio. La diferencia es que ahora la red operaba sabiendo que era observada. Y esa consciencia la volvía inoperante. El 19 de marzo de 2025, 2 meses después del archivo judicial, un informe interno del CNI, clasificado como secreto, difusión limitada, llegó al Consejo de Seguridad Nacional. El documento, de 8 páginas, contenía una evaluación inquietante. Entre febrero y marzo de 2025, el flujo de transferencias hacia las 3 asociaciones investigadas había caído un 91%. Las comunicaciones cifradas monitoreadas mostraban que Nodo Principal había dado instrucciones de hibernación operativa en España. La red no había sido desmantelada, simplemente había migrado a otros territorios. Bélgica, Francia y Alemania registraron un aumento del 67% en transferencias sospechosas durante el mismo periodo. El informe concluía con una advertencia técnica. La desactivación narrativa ha sido efectiva en territorio nacional, pero no ha neutralizado la estructura financiera internacional. El riesgo ha sido contenido, no eliminado. La red mantiene su capacidad operativa y puede reactivarse en España si las condiciones contextuales cambian. Hoy, en octubre de 2025, las 3 asociaciones culturales investigadas siguen activas. Sus responsables legales no han sido procesados. No figuran en listas de vigilancia pública. No hay órdenes de alejamiento ni medidas cautelares. Formalmente, son entidades legítimas que operan dentro del marco legal español. Pero en los archivos clasificados del CNI, sus nombres aparecen marcados con la etiqueta Vector Latente. La declaración de Álvarez en Bruselas sigue siendo presentada como un hito diplomático. Los medios europeos la citan como ejemplo de liderazgo español en política exterior. Pero en las dependencias del CNI, en la avenida Padre Huidobro, esa declaración tiene otro nombre. Se la conoce como Operación Espejo. Una maniobra de contrainteligencia diseñada para neutralizar una amenaza sin revelar que esa amenaza existió. Quedan preguntas abiertas. ¿Cuántas redes similares operan actualmente en territorio español bajo la cobertura de asociaciones culturales legítimas? ¿Cuántos Nodo Principal existen en Estambul, Beirut o Doha gestionando flujos financieros hacia Europa? ¿Cuántos facilitadores europeos participan en estas estructuras sin conocer su verdadero propósito? Y sobre todo, ¿cuántas operaciones como Espejo se ejecutan cada año sin que la opinión pública llegue a saberlo? El informe termina aquí. Parte de la documentación citada permanece clasificada. Algunos nombres han sido omitidos por razones de seguridad operativa. Lo que se ha revelado es suficiente para comprender lo esencial. Detrás de cada declaración diplomática, detrás de cada posicionamiento público, existe una capa de operaciones encubiertas que el ciudadano común nunca conocerá. España ejecuta operaciones de contrainteligencia que utilizan la diplomacia como herramienta táctica. Y esa realidad, más que cualquier discurso oficial, define lo que realmente ocurre en las sombras del Estado.